Buen día, Perla. Buenos días, Marcos, Carlos, a los teleoyentes. Y la situación de registros públicos nuevamente fue abordado hoy en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. A pedido del Colegio de Escribanos del Paraguay, la Corte comunicará a la Policía Municipal de Tránsito de la Patrulla Caminera, en este caso, la suspensión parcial de los servicios registrales que impedirá la expedición de chapas definitivas. Esto se realizará hasta el próximo 30 de noviembre y reitero, entonces, este pedido fue realizado por el Colegio de Escribanos del Paraguay. También el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro César Diesel, mencionó que hasta el momento se ha pagado nada más que un adelanto, en este caso a la empresa encargada de la implementación del sistema informático en registros públicos. Hablamos del consorcio registral electrónico. Él mencionaba que se ha pagado un anticipo de 2.400 millones, que dicho anticipo tiene una póliza vigente y una póliza de cumplimiento, y que las demás facturas pendientes fueron suspendidas debido a que se ha resuelto una auditoría con relación a la situación y del por qué está teniendo bastantes problemas. También el ministro Eugenio Jiménez Rolón ha historiado más bien de cómo ha iniciado este proceso y por qué fue electo en este caso dicha empresa. Así que escuchemos lo que manifestaban los ministros en la sesión plenaria de la Corte Suprema. Por favor. Una indicación al respecto. Gracias, presidente. Efectivamente, hemos recibido hoy a las 7 de la mañana la nota del Colegio de Escribanos, por la cual hacían una exposición sobre los inconvenientes que habían encontrado y una serie de propuestas, las que por supuesto pusimos a consideración de los ministros, y discutimos también la viabilidad de la puesta en vigencia de estas propuestas con la directora general de los registros públicos, y en ese sentido se considera viable el acoger como una ampliación de la acordada 1564 el punto 1, opción 1, que sugieren el Colegio de Escribanos, en el texto que dice suspender a los efectos de su vencimiento el cómputo de los plazos registrales de todos los certificados procesados y vigentes al momento de la implementación del sistema e-SIG durante los días 1 de octubre al 8 de noviembre del corriente año, reanudándose el cómputo el día martes 9 de noviembre del corriente año, hasta llegar a los 30 días de bloqueo registral, sin considerar en el conteo el total de 39 días suspendidos, pudiendo los escribanos públicos durante el tiempo que dure el bloqueo registral, entre paréntesis 30 días contados de su expedición más 39 días de suspensión, otorgar escrituras públicas. Esto consideró viable la directora y también los ministros han optado por acoger este término. En cuanto al segundo punto, donde ellos solicitaban que se autorice el ingreso y expedición de certificados de informes de anotaciones personales, quiebra, vigencia de poderes, vigencias de régimen de separación de bienes, decisiones judiciales y archivos desde el día 28 de octubre del 2021, teniendo en cuenta que estos no producen bloqueo registral y la no expedición de los mismos tendría influencia en el trabajo del registro automotor, ya que dicha institución no suspendió los plazos. Hemos trasladado también la consulta tanto a la directora del registro como a la directora de informática, y nos han manifestado que lastimosamente no se puede acceder a esto porque la mesa de entrada de informática está suspendida por 10 días hábiles. Estamos en el segundo de esos 10 días, faltan 8, y sería habilitar un registro, o sea, la habilitación del sistema de ingreso sería imposible. Por lo tanto, ese segundo punto nos sugirieron que no. En el tercer punto también se acoge el pedido del Colegio de Escribanos con un texto sugerido que es el siguiente: autorizar el pronto despacho a rogatoria de los respectivos interesados de certificados de anotaciones personales necesarios para otorgar escrituras públicas relativas a inmuebles y vehículos cuyos certificados de condiciones de dominio u otros certificados registrales relativos al acto venzan del 19 de noviembre del 2021 al 16 de noviembre del 2021. Las solicitudes de pronto despacho serán autorizadas dentro de los días 9 al 16 de noviembre del corriente año,
a través del correo institucional ya habilitado a dicho fin. Con respecto al cuarto punto, también consideramos que debe acogerse favorablemente con la siguiente redacción: autorizar a los auditores designados por el artículo 7 de la acordada 3148 a mantener reuniones, creo que el número tendría que ser 1164, a mantener reuniones informativas de seguimiento y avances con representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay. Consideramos importante que el Colegio de Escribanos del Paraguay, como entidad gremial que reúne a todos los escribanos, mantenga un seguimiento de lo que se hizo y de lo que se va a hacer con respecto al sistema informático indicado. En el punto quinto, también acogerlo favorablemente, ya que corresponde que la Corte Suprema de Justicia remita una comunicación a la Policía Municipal de Tránsito, a la Policía Caminera, sobre la suspensión parcial de los registros, de los servicios registrales que impiden la expedición de chapas definitivas, por lo que se busca evitar la aplicación de multas durante el periodo de vigencia a las personas que han comprado vehículos, pudiendo pedir taxativamente una tolerancia o prórroga para la expedición de la chapa definitiva hasta el 30 de noviembre del 2021, conforme pide el Colegio de Escribanos. En este punto, la directora general de los registros públicos indicó que la propuesta es interesante y corresponde también acogerla. Eso es el resumen de los pedidos y el trabajo que hicimos con la directora, presidente. Gracias, ministro. Realmente hay una serie de peticiones y, como lo señaló el ministro Martínez Simón, algunas de ellas pueden ser acogidas favorablemente, y en ese sentido solicito la aprobación de lo expresado por el ministro Martínez Simón a efectos de trabajar sobre la redacción de una acordada ampliatoria del anterior, de manera a sintetizar allí lo que se puede conceder a los efectos de normalizar el funcionamiento de la Dirección General de los Registros Públicos. A consideración del Pleno. Corresponde. Queda aprobado entonces. Gracias, ministros. Quiero expresarles de que, conforme pudimos ver, los 3 puntos se refieren al funcionamiento de la Dirección General de los Registros Públicos y los inconvenientes que está teniendo con la implementación de un sistema electrónico, y que tiene que ver con un contrato suscrito por la Corte, por el Poder Judicial, con el Consorcio Registral Electrónico para la Dirección de los Registros Públicos, y algunas publicaciones que daban cuenta de que ya se había pagado el total del importe del contrato, del monto del contrato. Quiero aclarar al respecto a la ciudadanía de que no es cierta esa información, dado que hasta el momento de los 16.000 millones de guaraníes, monto total del contrato, solo se abonó el anticipo, que son 2.400 millones. Este anticipo tiene una garantía de anticipo vigente, una póliza de garantía vigente, lo mismo que una póliza de fiel cumplimiento de contrato que garantiza el total del importe. Tenemos facturas pendientes que están en suspenso por 3.200 millones que aún no fueron abonados como consecuencia de estos acontecimientos y de las inconsistencias encontradas. Este es un contrato que tiene una vigencia de 41 meses, que va al 2023, y que está en este momento en revisión todo el sistema con una auditoría que fuera dispuesta por la Corte Suprema de Justicia el día lunes pasado. Así que estas aclaraciones quiero formular con respecto al contrato que fue mencionado reiteradas veces en los medios de prensa, y que estas son las precisiones, todavía pequeños detalles, pero que sirve para dar alguna idea a la ciudadanía de la realidad de la ejecución de tal contrato. Si alguien quiere hacer alguna precisión más al respecto, de cualquier modo, es esto lo que quiero mencionar con respecto al contrato con el Consorcio de Gestión Registral Electrónica. Ministro Jiménez Rolón. Gracias, presidente. Usted está escuchando PDS. El equipamiento de la Dirección de Registros Públicos desde hace bastante tiempo ha caído en una total obsolescencia
que ponía en riesgo precisamente los registros, las anotaciones respectivas. Y si mal no recuerdo, yo no estaba en la corte cuando eso, pero sí tuve documentos a la vista, aproximadamente entre los años 2015 o 2016, creo que el ministro Frete podría precisarme, que es encargado del registro, ya se venía planteando esa preocupación a la Corte, y en el año anterior a mi presidencia había sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2019 que correspondió a mi presidencia. Dada esa necesidad, hemos implementado el llamado a licitación para poder también poner en vigencia ese Plan Anual de Contrataciones. Incluso recuerdo haber pedido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la intervención y el control de todo el proceso. Se ha realizado en ese marco audiencias públicas que tendían a la mayor transparencia posible. De las empresas que inicialmente se mostraron interesadas, solamente se presentaron 2. Una de ellas no cumplió con los requerimientos documentales correspondientes, de manera que se procedió a la adjudicación a la que sí cumplía, a la única que quedaba en esas condiciones. Que por supuesto presentó antecedentes, presentó documentación que acreditaba la experiencia que manejaba en este tipo de temas, y se procedió a la adjudicación a esa empresa. Entonces, a partir de ese momento había que pagar el anticipo. En este momento yo realmente no recuerdo porque el contrato ya se firmó a finales del año 2019. Creo que no hubo tiempo en que se haya podido pagar dentro de ese año el anticipo por los trámites que había que cumplir para eso. Pero lo cierto es que esos son los antecedentes que llevaron a esta contratación. Y desde luego, como usted ya adelantó, presidente, se han tomado todas las medidas de seguridad para que en una situación como la que estamos precisamente ahora, el patrimonio público no resulte afectado ni en una mínima expresión siquiera. Por eso es que existen las pólizas de seguro a las que usted hizo referencia, que lógicamente, llegado el caso, tendrán que ser ejecutadas si la situación continúa como estamos. Y con esos antecedentes, lo que yo quiero proponer, porque yo creo, si mal no recuerdo, me recordará, presidente, que ya está tomada la disposición de que no se paguen las facturas pendientes en este momento, de manera a poder salvaguardar aún más el patrimonio del Estado. Eso es todo, y no sé si hace falta alguna otra aclaración que se me ha pasado, pero creo que era necesario hacer una retrospección, como dije, de cómo se llegó a esta situación. Lo escuchaste aquí en PDS. Por otro lado, también los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón han presentado una nota al Pleno de la Corte a fin de que analicen sus colegas con relación a la preocupación que ambos tienen, mencionaba el ministro Eugenio Jiménez Rolón, de la suspensión de varias audiencias relativas a varios casos penales que se suspenden excesivamente. Es una nota que hace mención a un estilo de acordada para que la Corte lo implemente. Para más detalles, escuchemos en este caso al ministro Eugenio Jiménez Rolón y posteriormente al doctor Alberto Martínez Simón con relación a esta nota que ya fue entregada a los ministros y también para el análisis de la oficina técnica a pedido del ministro Luis María Benítez Riera. Escuchemos entonces lo que mencionaba el ministro Eugenio Jiménez Rolón. Públicos. Y reitero, compartiendo opiniones con el ministro Martínez Simón, hemos decidido presentar en conjunto
una nota que ahora, si me permiten, quiero dar lectura, de modo tal a que se adopten las medidas para que se termine con esta práctica, para mí sumamente viciosa, y para el ministro Martínez Simón también. Creo que para todos. No es que creo, estoy seguro que para todos. Esta nota que se dirige al señor presidente señala en lo pertinente, es de público conocimiento que existen causas penales en las cuales se dilata en exceso la realización de audiencias públicas, sean preliminares o de sustanciación del juicio oral y público, mediante la interposición de una enorme cantidad de recusaciones planteadas contra los integrantes del Tribunal de Sentencia, los miembros del Tribunal de Apelaciones o incluso los ministros de la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Esta práctica, evidentemente muy repetida, dilata enormemente la buena marcha de esos procesos, lo que no solo conspira contra el progreso de los mismos hacia el dictado de la sentencia sobre el fondo de la discusión, sino que conspiran contra la imagen de seriedad del Poder Judicial en su integridad. Por ello, los suscribientes, el ministro Martínez Simón y quien les habla, consideran imperiosa la necesidad de detectar las causas penales que se ven afectadas por la marcha irregular de los procesos, de manera que la Dirección General de Auditoría de Gestión pueda analizar las mismas y, si fuera el caso, elevar los resultados al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que éste adopte las medidas disciplinarias que correspondan. Al efecto, se debe instar a los tribunales y juzgados de todo el país al cumplimiento estricto del artículo 25 de la acordada número 709 del año 2011, modificado el artículo 25 por la acordada número 961 del 2015, que establece registro y remisión de informes de las recusaciones, inhibiciones e incidentes. A los efectos previstos en el artículo precedente, los tribunales y juzgados remitirán un informe trimestral sobre los incidentes, recusaciones e inhibiciones mencionadas en los incisos A, B y C a la Dirección General de Auditoría de Gestión. Los magistrados arbitrarán los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta disposición. Su omisión configurará falta grave del magistrado. Continúo. A mayor abundamiento cabe referir lo que establecen los incisos referidos por la norma citada. Artículo 24. Faltas graves. Serán faltas graves de abogados y procuradores las siguientes. A. Participar de procesos donde su representado haya perdido más de 3 incidentes y planteado otro que haya sido rechazado, incluidos los de recusación. B. Promover en el mismo expediente más de 3 incidentes, incluidos los de recusación, rechazados con costas. C. Ocasionar inhibiciones por causa de enemistad, formulación de denuncia, promoción de querella o demanda de más de un magistrado en el mismo proceso. También se sugiere instar a los tribunales y juzgados a informar sobre el abandono de la defensa del imputado sin causa justificada, esto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 del Código Procesal Penal, que señala sanciones. El abandono de la defensa obligará al abogado al pago de las costas, obligará al abogado de las costas producidas por su reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Y el artículo 26, inciso B, de la acordada 709 del año 2011. En lo que respecta a la Dirección General de Auditoría de Gestión, encomendar a la misma que en los casos que actualmente se encuentra auditando, advierta e informe sobre situaciones
donde se haya hecho lugar a la impugnación de la inhibición de un magistrado por no estar amparada en una causa debidamente invocada o justificada, o si algún magistrado haya pospuesto la realización de determinada diligencia de forma injustificada, dificultando con ello el avance regular de los procesos. Los resultados conclusivos de la Dirección General de Auditoría de Gestión respecto de los distintos informes trimestrales que remitan los magistrados, además de las situaciones que la misma dirección advierta en el ejercicio de sus funciones, deberán ser remitidos al Consejo de Superintendencia de la Corte para que se proceda a la instrucción de sumarios correspondientes a los abogados y o magistrados intervinientes que pudieran haber incurrido en alguna falta. Todo ello sin perjuicio de tomar en cuenta tales datos al momento de considerar la confirmación o no de magistrados que no hayan adquirido la inamovilidad. Los suscribientes expresan con mucho respeto esta preocupación y formulan las propuestas puntuales que anteceden, sin perjuicio de cualquier otra medida que se pueda adoptar. Todo ello por ser un mismo objetivo que atañe y ocupa a la Corte Suprema de Justicia: combatir la indebida dilación de los procesos penales. Sin otro particular, se despiden saludándolo atentamente al señor presidente, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Creo, presidente, que era importante, habíamos acordado con el ministro Martínez Simón dar lectura a esto, en atención a que, reitero, esta es una preocupación de todos los integrantes de la Corte Suprema y creo que de esta manera podemos ir plasmando alguna solución para este caso. Es todo y disculpen por el tiempo empleado. Usted está escuchando PDS. En complemento de esta inquietud, recuerdo que la Corte Suprema de Justicia había presentado como iniciativa legislativa una propuesta de regulación del régimen de recusaciones que habíamos trabajado intensamente acá en la Corte, que habíamos consensuado la redacción de la misma. Incluso recuerdo que el doctor Jiménez Rolón habíamos presentado con una variable la recusación sin causa para los jueces civiles. Esto se remitió al Congreso Nacional y está ahí en un estadio que no sabemos si es que avanzó o no avanzó. Supongo que no, porque no tenemos noticias del punto. Y que, dicho sea de paso, generó una gran resistencia de muchos abogados, probablemente no interesados en que eso se regule invocando derecho a la defensa, la desaparición de la recusación, etcétera, que no es tal. Si se lee con atención o si se lee someramente incluso el proyecto, se dice claramente de que se limita a términos razonables estas recusaciones sin causa, que tenemos una gran cantidad de botones de muestra que nos indican claramente que es una de las herramientas más usadas para trancar los procesos, tal cual dice la nota, no solamente a los tribunales de sentencia, también a los de apelación y a la misma Corte Suprema de Justicia, y eso hace realmente una evidencia grosera de un abuso del derecho desmedido en muchos de los casos. Seguramente no en todos, pero sí en muchos de los casos. Por lo tanto, en complemento a la nota y a los pedidos formulados en la misma, también pido, presidente, que hagamos un seguimiento institucional de aquel proyecto de ley y enviemos una nota a la Cámara de Senadores donde tuvo entrada, a fin de que nos informen la radicación y el estadio de aquel proyecto, y manifestar en esa nota, ya que la Corte Suprema presentó como iniciativa legislativa, ratificar en esa nota el interés de la Corte en que dicha ley sea sancionada y posteriormente promulgada para tratar de evitar estos excesos. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Presidente, en este momento quiero entregarle la nota que he leído y lo hago ahora porque hace unos instantes nada más hemos consensuado totalmente con el ministro Martínez Simón en estos términos. ¿Cómo no? Recibimos entonces estos ministros y vamos a girar a los despachos correspondientes a los efectos de su revisión final y ver la posibilidad de hacer las recomendaciones. Ministro Benítez Riera. Presidente,
Presidente, Sí, ¿puedo sí, adelante, opinar sobre el tema? adelante, ministro Ramírez Candia. Sí, sobre el Con tema disculpas, que disculpas. propone el doctor Jiménez, solamente recordar que por mi parte al inicio del año había remitido a auditoría de gestión una cantidad de expedientes en donde había evidencia por medio de resoluciones de la demora indebida en los procesos penales fundamentalmente, y hasta la fecha no tenemos una respuesta, un informe de la auditoría de gestión. Por lo tanto, es importante que este departamento informe sobre dicha situación y además manifieste si realmente está en condiciones de realizar los trabajos tendientes a controlar el cumplimiento de los plazos procesales, especialmente en el ámbito penal. Eso es importante porque es posible que esté con mucha actividad, entonces tendríamos que disponer el comisionamiento de funcionarios que pudiera facilitar la realización de esta tarea que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a hacer la revisión de lo señalado por usted y vamos a tomar las medidas del caso si es que realmente no están todavía los informes y es necesario reforzar esa secretaría. Vamos a hacerlo. Gracias, ministro. Ministro Benítez Riera. A los señores ministros, la presente nota que tiene un gran contenido realmente y muy interesante. A la oficina técnica también solicito, señor presidente, para que hagan el trabajo correspondiente, la evaluación, porque estos son temas de fondo, sé que son procesales, ¿verdad? Pero son temas de fondo para nosotros que hacen a la morosidad judicial. Gracias, presidente. Gracias y muy oportuno. Y felicito a ambos ministros también por haber, tocado esos temas que es de fundamental importancia en el campo penal, procesal penal. Gracias, presidente. Gracias, Lo ministro. escuchaste aquí en PDS. Esta fue entonces la nota leída de manera inextensa por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, que lo han presentado al Pleno de la Corte y para la próxima semana lo estarían analizando también, según se resolvió, Carlos y Marcos. Bueno, ¿qué opinión te merece esto, Perla? Y sí, están buscando culpables donde no hay, ¿no? Porque es de público conocimiento que la mayoría de los casos se van y están años en la corte y tampoco hacen un mea culpa con relación a eso. Quieren culpar a los jueces de garantía, a la Cámara, y no siempre el problema se da en esas etapas de los procesos, al menos en el fuero penal, que es donde más estamos a diario. Sí, uno es eso, pero imagínate, ¿hace cuánto? Hace 3 años que está en la corte, creo que Jiménez Rolón, y ahora se da cuenta de la existencia de esas dos acordadas, la 709/11 y su modificatoria, la 961/2015, en donde se establece que los jueces que no sancionan las chicanas, que no aplican esos artículos 112, 113 y 114 del Código, cometen una falta grave. Ahora se da cuenta cuando ya se está dando una prescripción masiva de las causas penales. Y cómodos y cuando se alma, antes ellos no se percataron, no vieron esa situación, no sabían de la existencia de esta acordada, pero bueno. Por otro lado, Eugenio Jiménez Rolón dice, gastamos hasta ahora 2.400 millones recién. De los 16.000 millones. De los 16.000 millones. O sea, gastamos nosotros, no él. Claro, gastamos la plata del pueblo. Él mismo lo decía, ¿verdad? Hasta ahora. Y lo que ellos quieren hacer es ya no pagar las siguientes cuotas. Y hay una póliza de seguro que pueden ellos ejecutar. Y les puede salvar eso. Bueno, Perla, y por otro lado, el doctor Ramírez Candia también es muy importante lo que dijo. No tenemos el resultado de la auditoría hasta ahora. 30 causas. Qué bárbaro. Perfecto. Dale, Perla, gracias. Dale, señora, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Perla Ciliero desde el Poder Judicial, y decía el doctor Ramírez Candia.